Hola chicos, bienvenidos al repaso de la lección de nuestro departamento de menores. Nos sentimos contentos con Dios porque nos ha permitido iniciar con un nuevo trimestre, el segundo trimestre de este 2021. Es una gran bendición y también nos sentimos contentos de poder estar nuevamente con ustedes. El segundo trimestre de este año 2021 abarca los meses de abril, mayo y junio, y su mensaje es: la gracia de Dios nos da la bienvenida. Recuerden ese mensaje: la gracia de Dios nos da la bienvenida. La primera lección que estudiaremos de este nuevo trimestre lleva como título No podemos dormirnos. La referencia bíblica la encontramos en Mateo 26, 31 al 46, y en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 74. El versículo para memorizar es: ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6, 2. El mensaje de hoy es: el amor de Dios nos induce a apoyarnos en momentos de necesidad. Oremos. Padre, le agradecemos por la gran bendición que nos da de iniciar con un nuevo trimestre y por estudiar una lección más. Ayúdenos a entenderla, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Comencemos con la historia. Los 11 discípulos de Jesús caminaban en silencio, escuchando atentamente cada una de las palabras del Maestro. Hoy todos me van a abandonar, dijo. A los discípulos les sorprendieron mucho las palabras de Jesús. Hacía más de 3 años que eran amigos. Habían compartido con el Maestro experiencias maravillosas que habían cambiado sus vidas. Estaban seguros de que nunca abandonarían a Jesús. Porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Continuó Jesús. Aunque todos te abandonen, protestó Pedro, yo jamás lo haré. Jesús miró a Pedro con tristeza y añadió: la verdad es que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le respondió nuevamente: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Hubo señales de asentimiento en el resto de los discípulos. Al igual que Pedro, los demás discípulos también se consideraban amigos de Jesús. Jesús se dirigía hacia uno de sus lugares favoritos, un huerto de olivos llamado Getsemaní. En la entrada del huerto, Jesús se detuvo. Siéntense aquí mientras yo voy a orar, más allá, dijo mientras les hacía señas a Pedro, Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Cuando los 3 amigos miraron a Jesús, su rostro estaba lleno de angustia. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se echó al suelo y comenzó a orar. Para Jesús fue como si el tiempo se detuviera de repente. Por fin se acercaba el acontecimiento que cambiaría para siempre el futuro de la humanidad. Por causa del pecado de Adán y Eva, todo el mundo se vio sometido al dominio de Satanás. Pero por su gran misericordia, Dios trazó el plan de la salvación incluso antes de crear al ser humano. Jesús, el Hijo de Dios, aceptó venir a este planeta como uno más de nosotros, para salvarnos, si alguna vez caíamos en el pecado. Y esa fue la razón por la que Jesús vino a este mundo. Jesús sabía que para cumplir con los requisitos de la ley de Dios, debía entregar su propia vida, porque según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso, Cristo ha ofrecido en sacrificio una sola vez su vida para quitar los pecados de muchos.
Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Dios es demasiado puro para consentir el mal, y como Jesús se identificó con la pecadora humanidad para salvarnos, sintió sobre sí mismo el peso de la condenación de Dios hacia el pecado. El diablo intentó impedir que Jesús cumpliera su misión, sugiriéndole que si se convertía en nuestro sustituto, el Padre lo alejaría para siempre de él. Como Jesús no podía sentir la presencia de la gloria divina, sintió una angustia inmensa. Por eso dijo con tristeza: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En aquellos momentos de angustia, Jesús deseaba escuchar palabras de consuelo y ánimo de parte de sus amigos. Pero Pedro, Santiago y Juan se habían quedado dormidos. Aquella indiferencia por parte de sus amigos llenó a Jesús de tristeza. Por eso les preguntó: ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen una buena voluntad, pero son débiles. Pedro, Santiago y Juan se despertaron brevemente de su letargo. Jesús regresó a su lugar de oración para hablar con su Padre. El destino del mundo dependía de él. ¿Bebería Jesús la amarga copa de sufrimiento y la humillación? ¿Entregaría su vida, él, que era inocente, a favor de la humanidad culpable? Entonces Jesús analizó los efectos del pecado sobre el ser humano. Se dio cuenta de que sin su sacrificio no había esperanza para nosotros. Nos perderíamos para siempre si Él nos abandonaba con las consecuencias del pecado. Y continuó hablando con su Padre en oración. Después tomó la gran decisión: entregaría su vida para salvarnos. Oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba de ese trago amargo, hágase tu voluntad. Jesús continuó rogando a su Padre por mucho tiempo. Si solamente hubiera alguien para consolarlo. Cómo ansiaba encontrar consuelo, y sabía que el único consuelo se lo podían dar sus amigos, así que regresó junto a ellos y los encontró durmiendo nuevamente. Sus mejores amigos en la tierra no pudieron mantenerse despiertos cuando Él los necesitaba más que nunca. El Padre no abandonó a su Hijo en la terrible angustia. Envió a un ángel del cielo para hacer lo que Pedro, Santiago y Juan no pudieron hacer por Jesús. El ángel le aseguró que gracias a su sacrificio, una multitud de creyentes se salvarían. El profeta Isaías dijo sobre Jesús: después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Jesús estaba listo para entregarse en sacrificio por nosotros. Entregaría su vida para salvarnos a ti y a mí. ¡Qué evidencia tan grande del amor de Dios! Bueno, chicos, los discípulos abandonaron a Jesús cuando más los necesitaba. Nosotros no debemos de dejar a nuestros amigos cuando tengan necesidad. Debemos de apoyarlos. Para saber más. Aunque los discípulos eran sinceros en su deseo de apoyar a Jesús, su amor propio y su seguridad en sí mismos superarían aún su amor por Cristo. Sus pecados no confesados, su negligencia, su temperamento no santificado y su temeridad para exponerse a la tentación hicieron que finalmente abandonaran a su maestro en lugar de apoyarle. Todos necesitamos amigos, alguien a quien podamos tocar y con quien hablar, alguien que nos pueda dar ánimo. Te invito a que tú seas ese amigo que ofrezca consuelo y apoyo en los momentos difíciles. Cuando alguien está angustiado o pasando por un mal momento, quédate a su lado y ora. Así serás un apoyo para él. Recuerda el mensaje de hoy.
El amor de Jesús nos induce a apoyarnos en momentos de necesidad. Oremos. Gracias, Señor, por habernos permitido estudiar una nueva lección. Por favor, ayúdenos a poder ser una bendición para los demás, ayudarlos en momentos de necesidad. Se lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Este ha sido el repaso de nuestra lección. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.